pues pensando qué podría ayudarnos en este momento de renacer y recogiendo pues lo que estamos trabajando en todas las diócesis de España de preparación del sínodo al que el Papa nos ha convocado, pues se me ocurría que podíamos unir la clave del sínodo con lo que es vida ascendente y lo que este año he ido trabajando pues, en diversos ámbitos, que es la clave de los banquetes en la Sagrada Escritura. Yo lo siento por los que habéis estado en los ejercicios espirituales, porque en algún momento en algo me repetiré. Pero bueno, como la mayor parte del auditorio es nuevo, si nos encantará volver a oír. Bueno, ya pido disculpas si me repito. Entonces, se me ocurría, como os decía, unir sinodalidad y banquete e intentar llevarlo a vida ascendente, a nuestra experiencia de vida ascendente y, sobre todo, a nuestra preocupación por ese renacer de vida ascendente. Creo que todos somos conscientes de la realidad en la que estamos saliendo de una pandemia en la cual pues, nos hemos visto bastante tocados. Unos porque lo hemos sufrido en una u otra medida, pero todavía estamos aquí con menos fuerza, y otros, desgraciadamente, porque ya no están, bien porque están disfrutando de otro banquete que mola más, que es el de la casa del Padre, o bien porque ya han entrado en una residencia, han dejado de venir al grupo, los hijos les tienen medio secuestrados en casa por miedo a que se contagien, etc. Entonces, desde esa realidad nos preguntamos, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros grupos renazcan? ¿Cómo hacemos para que vayan acercándose a vida ascendente nuevas generaciones de jubilados que ya no participan tanto en la vida de la Iglesia como las generaciones más mayores que hace unos años nos ilusionábamos con vida ascendente? Dicho de otro modo, los que somos párrocos nos pasa. Hace 15 años abríamos la puerta de la iglesia y nos encontrábamos gente mayor. Hoy, 15 años después, abrimos la puerta y nos encontramos los que quedan de aquella gente mayor que nos encontrábamos hace 15 años. Porque no hay mayores más jóvenes que se incorporen a la vida de la iglesia, a la vida de la parroquia y a vida ascendente, por tanto. Es decir, tenemos el reto de unas nuevas generaciones de jubilados a los cuales lo primero que tenemos que hacer es hacerles descubrir la maravilla de ser cristianos, la maravilla de formar parte de la iglesia, la maravilla de incorporarse a nuestros años y con nuestras limitaciones a esa vida ascendente que no es vida de moribundos, sino vida que nos llena de gozo y de alegría para compartir. Si tenemos en cuenta lo que el Papa nos ha ido diciendo en este tiempo, pues recordamos que estamos en tiempo de sinodalidad. Por tanto, un tiempo de caminar juntos. Eso es lo que significa la palabra sínodo. Eso no lo hemos aprendido bien este año, eso de caminar juntos. Y cuando el Papa nos quiere explicar qué es eso de caminar juntos, nos habla de 3 palabras. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Yo no sé a vosotros, pero a mí, cuando oigo ese lema, eso me suena a vida ascendente. Porque ¿qué es nuestra reunión semanal con nuestros grupos de vida ascendente? Sino un momento en el cual vivimos
una comunión fraternal, participamos desde nuestra realidad de mayores en la vida de la Iglesia y nos recordamos a nosotros mismos que somos misioneros, que somos participantes de la misión que Cristo ha encomendado a su Iglesia. No hay nada más sinodal que vida ascendente. En sus orígenes, recordamos ese París de los años 50, en el cual un grupo de jubilados empiezan a preguntarse ¿qué podemos hacer por la Iglesia, por la sociedad, por nuestra familia, ahora que estamos jubilados? Lo primero que nos dijo el Papa para preparar el sínodo en el que se culminará el próximo año en Roma, en el 2023, fue: lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Y esa dinámica de escucha tendrá dos dimensiones: escuchar al Espíritu Santo, que es quien nos va a dar pistas, y escuchar con la otra oreja la realidad que nos rodea y que nos está reclamando una palabra, una presencia, una misión, un acercamiento a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Por tanto, los orígenes de vida ascendente son profundamente sinodales. Una iglesia en camino que escucha la realidad y que escucha al Espíritu Santo y se pregunta ¿qué tenemos que hacer? ¿No es eso lo que nos ha pedido el Papa? Pues en sus orígenes, vida ascendente es esa realidad. Pero decíamos, también nosotros lo estamos viviendo cada día en nuestras reuniones. Nos esponja el corazón reunirnos. Nos sentimos hermanos que caminan juntos. Todos tenemos experiencia de gente que a lo mejor se conocía del pueblo, del barrio, pero que cuando se han encontrado en vida ascendente, ese conocimiento superficial que tenían se ha convertido en fraternidad, se ha convertido en comunión, se ha convertido en una comunidad real de cristianos que escuchan la palabra de Dios, que escuchan al Espíritu Santo y que tratan de ser iglesia en camino. Y en sus pilares, en esos tres pilares en los cuales fundamentamos vida ascendente, no hay nada más sinodal. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros pilares? Espiritualidad, es decir, escucha del Espíritu vivida en amistad. ¿Para qué? Para el apostolado. ¿Cuál es el apostolado de la Iglesia? La misión. Comunión, participación, misión. Es otra manera de decir amistad, espiritualidad y apostolado. Por tanto, vida ascendente es profundamente sinodal. Me gustaría que desde esa perspectiva de la sinodalidad nos preguntáramos cómo nos enseña la Sagrada Escritura a vivir ese espíritu sinodal, a vivir la sinodalidad. Cómo la palabra de Dios nos ayuda a entrar en comunión entre nosotros, a escuchar al Espíritu que nos impulsa, a participar en la vida de la Iglesia y a ser misioneros donde nos toca. ¿Yo dónde puedo ser misionero a mis años y con mis limitaciones? En mi parroquia, con mis amigos, con los que juego al dominó después de comer, con mi familia, con mis nietos. ¿Cuántos niños que hoy vienen a catequesis a la parroquia, si saben hacer la señal de la cruz o si saben rezar el Padre Nuestro, no es porque se lo han enseñado sus padres, sino sus abuelos? Abuela, ¿y tú qué haces cuando vas los domingos a misa? ¿Y cómo rezas? ¿Y a quién rezas? ¿Y quién es ese Jesús?
cómo la Sagrada Escritura nos enseña a vivir esa sinodalidad. Y creo que para todos es profundamente evocador la clave que jalona toda la Sagrada Escritura, que es la clave de los banquetes. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, que empiezan con un banquete de pecado comiéndose una manzana, hasta el Apocalipsis, lo escuchábamos ayer en el Evangelio, el banquete de las bodas del Cordero. Desde el principio hasta el fin, la Sagrada Escritura está llena de alusiones a los banquetes, como lugar de comunión, como lugar de fraternidad. A nivel humano nos gusta celebrar banquetes. ¿Cómo hacemos que una reunión de vida ascendente sea especial? Pues acordándonos de que fulanita, que es de mi grupo, ha cumplido este año 89 y llevando unas torrijas, o unas chocolatinas, el banquete genera una fraternidad, una comunión que nos está hablando de una realidad mucho más grande, mucho más rica y mucho más profunda, que es la realidad del reino de Dios. Cuando Jesús quiere hablar del reino de Dios, habla de banquetes. El reino de Dios se parece, vamos luego a leer y a compartir el texto. Pero es que al mismo tiempo, el propio Jesús era un hombre de banquetes. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, le decíais que estaba medio pirado. Y llega el Hijo del Hombre, que se toma unos chiquitos con unos amigos, y dicen que es un comilón y un borracho. ¿En qué nos quedamos? Más aún, cuando Jesús quiere celebrar la conversión de alguien, ¿qué hace? Leví pasa por allí, oye, que me sigas, que te vengas conmigo. Y el renglón siguiente, la comida en casa de Leví con los pecadores. Y ojo, que no necesitan médicos los sanos sino los enfermos, que el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Y pasa por Jericó y se encuentra con Zaqueo y que le dice: baja, que necesito ir a cenar a tu casa esta noche. Es necesario que coma un banquete contigo. Y en el banquete de la amistad cambia el corazón, se renueva el alma. Siempre el banquete será un momento especial en la vida de Jesús y por tanto en la vida de la iglesia primitiva. Cuando Jesús resucitado se aparece a los discípulos, se va a aparecer en Emaús, partiendo el pan, junto al mar de Tiberíades, preparando el desayuno a los discípulos. Cuando se pegan el susto y le ven en el cenáculo recién resucitados, para que salgan del susto, dices: ¿tenéis algo de comer? Para que veáis que soy yo, que de los banquetes. Por tanto, los banquetes tienen una profunda significación en la vida de Jesús, en la predicación de Jesús y en cómo Jesús nos enseña a vivir nuestra vida fraterna, nuestra vida de comunidad, nuestra vida eclesial. Y por tanto, si nos acercamos a esos textos donde Jesús habla de los banquetes o celebra los banquetes, a lo mejor hasta aprendemos algo sobre la sinodalidad y aprendemos algo sobre eso que nos preocupa, que es la nueva evangelización que nosotros iniciamos pues desde nuestros grupos, desde nuestras comunidades, con nuestras familias y en nuestras familias. Por tanto, vamos a ver esos dos tipos de textos. Un texto que nos habla sobre el banquete, con el que vemos lo que dice Jesús sobre el banquete, y otro par de textos en los cuales Jesús resucitado celebra un banquete de comunión, de participación y de misión. Capítulo 22 del Evangelio de San Mateo. No os preocupéis, si queréis luego os envío el texto o incluso podéis hacer fotocopias, está escrito, no estéis demasiado preocupados de tomar apuntes ni de hacer fotos, porque la palabra de Dios está donde está y la podemos seguir fácilmente.
Jesús nos habla, en primer lugar, sobre el banquete. Volvió a hablarles Jesús en parábolas, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Es que eso es de viejos. Es que eso, yo que pinto en vida ascendente si yo no soy mayor. Yo no tengo 80 años, pero yo no me siento mayor. Excusas para participar en el banquete. Mandó a sus criados para que llamara a los convidados, pero no quisieron. Volvió a mandar otros criados encargándoles que les dijeran a los convidados: tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. El martirio siempre ha formado parte de la vida de la Iglesia. Y por tanto, si nos tomamos en serio la evangelización, a lo mejor resulta que nos maltratan y hasta nos matan sencillamente por llevar una carta de invitación a una boda. Fijaos qué situación más ridícula, ¿eh? Pero hasta mataron a los criados. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Pero continuó. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. El reino de Dios se parece. Jesús siempre utiliza parábolas porque las cosas de Dios no hay palabras que las puedan expresar del todo. Y por tanto, nuestro acercamiento a las cosas de Dios siempre es un acercamiento analógico. Pero ese modo de ayudarnos a entender el reino de Dios es especialmente significativo, porque nos introduce en un misterio que desborda nuestras expectativas. Cristo siempre nos da más de lo que estamos buscando. Es interesante que nos preguntemos qué se celebra. No es un banquete cualquiera. El texto empieza diciendo: un rey celebraba las bodas de su hijo. O sea, si el rey es Dios, el hijo es Jesús. Y por tanto, es un banquete de bodas. ¿Con quién se casa Jesús? Con nosotros, con su pueblo, con la Iglesia. Ya en el Antiguo Testamento, cuando se habla de desposorios, es Dios quien se desposa con el pueblo de Israel. La nueva alianza es de Cristo con el nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Por tanto, somos invitados al banquete, pero no olvidemos de que no somos unos meros invitados. Somos la novia. Cristo nos ama con un amor esponsal y por tanto
quiere desposarse con nosotros para vivir el amor hasta el final. Amad como yo os he amado. Nadie ama tanto como el que da la vida por nosotros, por sus hijos. Por tanto, en ese contexto en el cual somos invitados, pero además somos desposados con Cristo, es desde donde entendemos esa invitación. Ya decíamos que se maltrata a los carteros, es algo desproporcionado. Es cuando en esa otra parábola de los viñadores, los que están encargados de la viña terminan matando al hijo del dueño para quedarse con la herencia. Es un anuncio de la pasión. Cristo también va a dar la vida. El que anuncia, el mayor de los profetas, el Maestro y el Señor, también ha de pasar por la muerte para resucitar. Cuando no queremos saber de Dios, quemamos iglesias, matamos curas, incendiamos conventos, cortamos las orejas a los catequistas o los desprestigiamos. En la opinión pública, ahora como está de moda matar a los curas, pues lo que hacemos es ponerles etiquetas. Curas pederastas, curas ladrones, curas... Bien, ni nos tendremos que confesar todos los días, porque no somos especialmente buenos ni mejores que nadie, tampoco somos peores que nadie. Pero lo mejor es desprestigiar para que su mensaje quede en el olvido, quede en el vacío o no sea creíble. Lo más importante del texto, a mi juicio, en clave de evangelización, cuando los invitados oficiales rechazan el banquete, el Señor podría haber dicho, pues no hay banquete y me quito de Dios, pero no. Id a los cruces de los caminos. Salir a las encrucijadas, porque allí están los que realmente van a acoger el banquete como un premio, no como un compromiso, como un regalo que Dios nos hace, como pura dádiva. Salir a las encrucijadas del camino no es la alternativa a celebrar el banquete con los de siempre. Fijaos que estamos en tiempos de nueva evangelización. Podemos pensar que los de siempre a lo mejor somos nosotros, esa sociedad de cristiandad pues en la que nos criamos, pero la misión de la Iglesia no es ir a los de siempre. A los de siempre hay que cuidarlos, pero hay que cuidarlos para que salgan a la encrucijada de los caminos. Salir a la encrucijada de los caminos no es un plan B en la evangelización. Dios ha querido que encontremos o que nos encontremos con los nuevos cristianos en las encrucijadas de los caminos. No es que como los de siempre no quieren venir tenemos que buscar a otros. No. Nuestra misión son esos otros, los pobres, los que están lejos, los que no han oído hablar de Dios, los que están hambrientos de un banquete que desconocen, de un banquete al que no se sienten invitados. Todo ese trabajo sinodal, una de las grandes insistencias que nos hacían todos los cuestionarios que nos llevaban es: ¿nos sentimos invitados a participar en la vida de la Iglesia? ¿Hay gente que se siente excluida? ¿Hay gente que no se siente invitada? Pues esos son los destinatarios. A esos les tenemos que anunciar el Evangelio. A esos nos tenemos que dirigir. Hay muchos que se excusan elegantemente y que ponen 1000 excusas para no participar en el banquete. Peor para ellos. Nuestra misión ya no son ellos. También por ellos dio la vida el Señor.
también ellos eran los que iban a rezar al templo de Jerusalén y por ellos murió el Señor. Pero Cristo nos envía a las encrucijadas, a los alejados, a los que no están, no porque se han ido, sino porque nunca han estado. Esos son los destinatarios de la misión. Y lo más importante es que de entre esos destinatarios nos encontraremos muchos que cuando se encuentran con esa realidad maravillosa, ese banquete que el Señor nos prepara, se ponen sus mejores galas para ir al banquete. Pero también hay alguno que no se pone el traje de fiesta. ¿Cuántas personas nos encontramos en nuestros grupos, en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestras familias, que sí, que van a la iglesia, que cumplen, que hasta se confiesan y comulgan, pero que viven quejándose todo el día, como si esta fiesta fuera un rollo? ¡Qué aburrimiento otra vez! ¡Qué difícil es ser cristiano! ¡Qué difícil es vivir el Evangelio! ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra difícil en el Evangelio? Solo una. Es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos a que un camello pase por el ojo de una aguja. Jesús no nos pide cosas difíciles, nos pide cosas imposibles. Amar como Él nos ha amado es imposible directamente, porque todo lo deja a la gracia, porque todo es plan de Dios y don de Dios. No se trata de estar quejándonos de lo difícil que es ser cristiano, de lo difícil que es ser animador, de lo difícil que es ir a las reuniones, de lo difícil que es ir a la iglesia con tanto COVID, de lo difícil, no. Se trata de ponerse el traje de fiesta y decir, Señor, ¿dónde hay que bailar? Porque se trata de eso, de vivir la alegría del Evangelio. Primer mensaje del Papa Francisco: Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Se trata de ponernos el traje de fiesta. Si estamos todo el día quejándonos de lo mal que están las cosas, de lo mal que están los grupos, de lo mal que está el COVID, de lo mal que lo hace el gobierno y de lo mal que predica el párroco, al final estamos colaborando en que el banquete se quede vacío. Si no hacemos más que poner pegas, al final las cosas no saldrán. Se trata de que nos vistamos de fiesta para que nuestra comunidad, nuestro grupo, nuestra parroquia, nuestra familia sea atractiva. ¿Cómo se van a apuntar a vivir la vida de la iglesia si nuestra vida de iglesia es gris? Se trata de vestirnos de fiesta. Y para eso también hace falta una conversión. No solo hay que hacer un replanteamiento pastoral y un replanteamiento de cómo tenemos que llegar a las periferias. Todo eso hay que hacerlo y hay que hacerlo. Pero lo primero que tenemos que hacernos es lavarnos la cara, ponernos la corbata de los domingos a la pajarita rosa y salir en marcha. Salir dando la sonrisa del Evangelio a nuestros hermanos. Si en cada banquete se nos ofrece la oportunidad de encontrarnos con el Señor, una vez resucitado, Jesús seguirá haciendo banquetes. No prescinde de encontrarse con sus discípulos, haciéndoles partícipes de un banquete. Es precisamente ahí, en el banquete, donde sus ojos se abren para reconocerle. ¿Cuándo reconocen los discípulos de Emaús a Jesús? Cuando parte el pan, cuando celebra un banquete con ellos. ¿Dónde se reencuentran los apóstoles con su vocación? Cuando Jesús les dice, ¿tenéis algo de comer? Le da un poco de pez. Dice, por cierto, recibid el Espíritu Santo. Y a los que les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. La paz a vosotros. Llevad esa paz a la gente. ¿Sí? Es decir, en el encuentro
con el resucitado. Curiosamente, en la sala de la última cena tenía que elegir un sitio y eligió el del banquete. Es donde los discípulos se reencuentran con esa llamada que Jesús les había hecho y donde reciben toda la gracia para asumir la tarea con renovado vigor, recibir el Espíritu Santo. Y 50 días después, Pentecostés, también en la sala del banquete. La gracia de Cristo se nos da en el banquete. Todos los relatos de apariciones del resucitado tienen algo en común. Si recordáis así, brevemente las apariciones que proclamábamos durante la semana de Pascua y durante los 3 primeros domingos de Pascua, veréis que tienen esos elementos en común. Magdalena, la primera, allá junto al sepulcro, se encuentra con el que confundía con el hortelano y le da un recadito: ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me mostraré. Un envío, una misión. Yo me aparezco resucitado para que tú te sientas enviado a contar. Yo te doy el premio gordo de la lotería para que se lo cuentes a todo el mundo, no para que te lo guardes. Por tanto, la buena noticia de la resurrección siempre va acompañada por la misión. Va al cenáculo y dice que Jesús no está en el sepulcro, que ha resucitado. Y van Pedro y Juan corriendo al sepulcro. Bueno, Juan corriendo y Pedro como puede. Vieron y creyeron. Y volvieron al cenáculo para decir, efectivamente, el Señor ha resucitado. Es decir, un camino de ida y vuelta. Vamos a experimentar a Cristo resucitado y volvemos a la comunidad para contarlo y para compartirlo. Después se aparece al colegio apostólico en el cenáculo. Ir y reconciliar, lo decíamos hace un momento. Y cuando llegan a Galilea y les prepara el desayuno a orillas del mar de Tiberíades, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Por tanto, la misión de la Iglesia surge a partir del encuentro con el resucitado y de los banquetes que celebramos. Por tanto, permitidme que recordemos 2 de esos banquetes, de los discípulos de Emaús y el de la aparición a orillas del mar. Aquel primer día, en paréntesis el primero de la semana, el día de la resurrección, 2 de los discípulos, 2 de ellos, iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el 3er día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés
y siguiendo por todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Muchos escrituristas, cuando analizan este texto, suelen decir que es un texto que tiene una base histórica, es decir, hay otros textos en el Nuevo Testamento que hablan de unos discípulos que iban de camino y que fueron testigos de que Cristo había resucitado, que se les había aparecido, y sobre esa base histórica San Lucas construye el relato de tal manera que no solo descubrimos que Jesús ha resucitado, sino que además podemos descubrir cómo lo vive y lo celebra la primera comunidad cristiana. Es decir, es un texto histórico con teología, con reflexión incorporada. De tal manera que esas referencias históricas que nos narra San Pablo se une con la experiencia de la comunidad cristiana, que reconoce que Cristo está presente en la fracción del pan. De hecho, los escrituristas dicen: detrás del relato de los discípulos de Emaús podemos encontrar, podríamos decir, el primer misal de la Iglesia, es decir, la estructura de la celebración eucarística de la primera comunidad cristiana, que en el fondo es exactamente igual que la nuestra. Porque ¿cuáles son las dos partes fundamentales de la celebración? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ¿verdad? Es decir, un momento en el cual se escucha la palabra de Dios leída a la luz de la Pascua de Cristo, y un segundo momento de presentación de los dones y de memorial de las palabras de Jesús. ¿Qué nos encontramos en el relato? Dos momentos fundamentales que Jesús explica las Escrituras del Antiguo Testamento a los discípulos. ¿Acaso no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras? Y un segundo momento en el cual llegan a Emaús y Jesús coge el pan, lo bendice, lo parte y le reconocen presente al partir el pan. Y en torno a esos dos momentos de la misa, nosotros ¿qué encontramos? Unos ritos iniciales en los cuales le contamos al Señor cómo estamos. No estamos ciegos, no te reconocemos, estamos frustrados, creíamos que iba a llegar el reino de Dios y no llega. Resulta que parece que nos iba a liberar de los romanos y resulta que los romanos le han matado. Nuestras frustraciones, nuestras debilidades, nuestras cegueras, las ponemos ante el Señor. Y le decimos al Señor: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Es decir, los ritos iniciales de la misa, en el fondo, reproducen ese encuentro de los discípulos con el Señor resucitado, en el cual le cuentan lo que les pasa. Eso que les pasa se ilumina con la palabra de Dios. Y una vez que nuestra vida ha sido iluminada por la palabra de Dios, ¿nosotros qué decimos? Presentamos nuestras preces al Señor: quédate con nosotros,
quédate con la iglesia, quédate con los parados, quédate con los enfermos, quédate con nuestros nietos, quédate. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Es decir, esa invitación a quedarse es nuestra oración de los fieles, que no solo es una oración, sino que es un poner nuestra vida a disposición de Él. Le ofrecen lo que tienen para cenar, comparten con Él la cena, y en esa cena Cristo se hace presente, de modo que los ojos de los discípulos le reconocen. Pero no acaba ahí el relato, ¿verdad? El relato no acaba en Emaús, el relato acaba en Jerusalén. Es decir, algo ha pasado en sus vidas que ellos vuelven a casa transformados y vuelven a contarlo. El sacerdote al final de la misa nos da la bendición y nos dice: podéis ir en paz, que no es ya podéis ir, que ya hemos terminado, sino la Iglesia os envía. ¿Os acordáis cómo se decía en latín? Ite missa est. ¿De dónde viene misa? De misión. Misa, misión. Es decir, id, sois enviados. La Iglesia es enviada a anunciar la palabra de Dios. Una palabra de Dios que hemos vivido porque Cristo nos ha explicado las Escrituras. Y por tanto es una palabra autorizada. Y una palabra que parte de la Eucaristía y confluye en la Eucaristía. Pues que ya vamos teniendo una edad, nos acordamos de las corrientes que hemos vivido y sufrido en la pastoral de la Iglesia. Y no hace tantos años que se hablaba de una pastoral misionera y una pastoral sacramentalista. ¿Os acordáis? Es decir, estaban los curas que decían misa y luego los curas entregados que estaban con los pobres, que se arremangaban, que eran curas obreros, que eran... Y parece que eran dos modelos de iglesia, dos modelos de pastores. Ayer celebrábamos la fiesta del buen pastor, que uno ya estaba como un poco decadente y otro estaba como pisando tierra y leyendo el concilio y las fuentes del concilio con una mirada de libertad. De eso queda poco, gracias a Dios, porque si los dos modelos no convergen, en el fondo estamos tocando el bombo. Si solo decimos misa, pero la misa no es más que un rito repetitivo, aburrido y tedioso, no hay traje de fiesta, no hay evangelización. Pero si solo hay un anuncio de las verdades que se derivan del Evangelio, pero que en el fondo están tan interpretadas por el que las anuncia, que puede ser el mensaje del Evangelio, del budismo o de una ONG, en el fondo hemos desvestido el Evangelio de la realidad que Cristo nos quiso dejar. El tesoro que nos ha dejado es su palabra y su presencia. Es el Evangelio y son los sacramentos. Cómo transmitimos la gracia mediante los sacramentos, cómo anunciamos a Cristo mediante la palabra. Y por tanto, palabra y sacramento tienen que estar permanentemente unidas en el origen, en la presencia y en el horizonte. Una misión, un anuncio de Cristo, que eso es la misión, sin palabra, es un mensaje político o sociológico, pero al mismo tiempo un anuncio de la palabra que no conduce a la vida sacramental es puro compromiso social. Todavía habrá alguno que se escandalice de esto que estoy diciendo, pero como me habéis dicho que hable, Emaús, por tanto, es el manual del evangelizador. Jesús camina al paso de los discípulos, no fuerza el paso, se pone a caminar a su lado, a su ritmo de encrucijada, a ritmo de camino. Jesús sabe ponerse a nuestro ritmo, pero al mismo tiempo va transformando nuestro ritmo caduco, desesperanzado, frustrante, en un camino de alegría,
en un camino de esperanza, en un camino de ardor del corazón. A menudo pretendemos que los catecúmenos caminen al paso de los catequistas, que los feligreses caminen al paso del párroco, que la iglesia camine al paso de los pastores. No, todos los que tenemos por pilar el apostolado tenemos que saber ponernos al ritmo de aquellos a los que somos enviados. Pasado mañana se nos presentará una herramienta que nos ayudará a ponernos al ritmo de aquellos jubilados que viven su jubilación no como una gozosa, como un gozoso momento de decir ahora es cuando puedo realizar mi vocación de seglar. Al contrario, la viven como un tiempo de frustración, como un tiempo de ya no sirvo, como un tiempo de ¿y ahora qué hago con mi vida? Si Dios no está en el horizonte, mal vamos. Entonces participaremos y habrá una mesa redonda sobre una experiencia con la que podemos conectar muy bien nuestros grupos de vida ascendente de anuncio a los recién jubilados de ese Cristo que viene a dar respuesta a nuestros problemas reales. Cuando me jubilo, resulta que ya no tengo nada que hacer y me aburro en casa, que ya no soy productivo, que ya me acusan con el dedo y me dicen, mira, un pensionista es un parásito de la sociedad al que le tenemos que alimentar y que nos está sangrando. Eso genera frustración a mucha gente, ¿eh? O decir, mira, es que voy avanzando en años, mis hijos han volado, ya no tengo que ir a trabajar, ya no tengo proyectos, y ahora ¿a qué dedico mi vida? Es decir, el momento de la jubilación es un momento pues, de crisis, ¿eh? Entonces Cristo se pone a caminar a nuestro ritmo para, desde nuestras crisis, ir sacando ardor del corazón, ir abriendo nuestros ojos para ir reconociendo. Y lo que decíamos, sin escritura no hay evangelización, toda misión concluye en la Eucaristía, pero además toda misión comienza en la Eucaristía. La Iglesia nace de la Eucaristía y camina hacia la Eucaristía. Por eso nuestro caminar es a otro banquete, a esa gran Eucaristía que es el banquete del cielo. El reino de Dios se parece, el cielo se parece. ¿Qué es el cielo? ¿Qué esperamos? Lo que esperamos el profeta Isaías en el libro del Apocalipsis, el banquete de las bodas del Cordero. Ese es el banquete del cielo, que es una gran misa con el mejor coro del mundo y con unas homilías que se entienden muy bien. Segundo texto y último de las apariciones del resucitado. Después de esto, los discípulos han vuelto a Galilea. Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lado de Tiberias y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo, a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A mi juicio, en este texto aparecen las claves fundamentales que Francisco señala sobre la sinodalidad. Nos encontramos la comunión jerárquica, eucarística y vocacional. Me explico. ¿Cómo comienza el relato? Estaban Simón y unos cuantos discípulos. ¿Y qué dice Simón? Me voy a pescar. Y los discípulos le dicen: vamos también nosotros contigo. Daos cuenta de que Simón es el que ha negado 3 veces y todavía no ha tenido la oportunidad de pedirle perdón a Jesús. O sea, sigue siendo el cagao, el cobarde, el que todo te lo voy a dar, pero luego cuando llega la hora de la verdad, sale corriendo. ¿Nos fiaríamos de alguien así para una tarea? En cambio, cuando Simón, o Francisco, o Benedicto, o Juan Pablo, o el que nos haya tocado, nos tocará mañana, dice: me voy a pescar, la Iglesia, que son ese grupito de discípulos, dice: vamos también nosotros contigo. Aunque no sea de fiar, aunque no nos guste este argentino que no lo entendemos, y que cada vez que habla sube el pan, o aunque es menos preciso que Benedicto porque el otro escribía mejor y tenía las ideas más claras. Si Francisco dice: me voy a pescar, nosotros contigo. ¿Por qué? Porque Jesús te eligió y te dijo que sería la roca sobre la que edificaría la Iglesia. Y si creemos en Jesús, creemos que Jesús te ha puesto a ti. Más aún, vamos también nosotros contigo y no vamos a pasar toda la noche echando las redes y no vamos a pescar nada. Imaginaos la frustración. Imaginaos el cuerpo que se le estaría poniendo a Pedro. Y dice: estos me están siguiendo y yo vengo a echar las redes y cada vez más vacías. Los enemigos de la Iglesia se fijan en esas cosas. Los enemigos de la Iglesia sacan la foto de la plaza de San Pedro donde menos gente hay, para decir: no le sigue nadie. O hoy salía la foto del cardenal Osoro celebrando la clausura del Sínodo en Madrid, y han sacado la parte donde las sillas estaban vacías. A este no le sigue nadie porque lo del Sínodo es un fracaso. Esos son los que no se visten de fiesta. Pedro nos invita a echar las redes aunque sepamos que las vamos a sacar vacías, porque llegará un momento en que sea Jesús el que nos diga dónde está el pescado. Si no estamos echando las redes y siguiendo a Pedro, no encontraremos a Jesús que nos diga: echad ahí a la derecha, que es donde la encontraréis.
Porque en la iglesia no hay peces. Solo en la iglesia, perdón, en la izquierda no hay peces. Los peces solo están a la derecha. Eso aparece varias veces en la Biblia, curioso, ¿eh? Los cabritos a la izquierda, los corderos a la derecha. Porque en la cultura semítica la mano izquierda es la mano sucia. Las cosas puras se hacen con la mano derecha. Las cosas sucias se hacen con la mano izquierda. Como con la derecha, me limpio con la izquierda. Eso todavía hoy, en el pueblo árabe, se hace así, ¿eh? No hay tanta higiene. Entonces, la derecha es la mano de las cosas buenas, de las cosas puras. La izquierda es la mano de las cosas sucias. Por eso parece que Jesús es de derechas, pero no. Yo creo que era bastante del centro porque acogía a todo. Cerrando el paréntesis de exegética política, es decir, si no estoy en la barca de Pedro y no estoy siguiendo a Pedro, nunca pescaré nada. Cuando voy con Pedro y aunque parezca que todo es un fracaso, yo sé que Jesús me dirá dónde están los peces. Y si no es cosa de Jesús, no le voy a echar la culpa a Pedro. A lo mejor me la tengo que echar yo porque no me he fiado. Por eso comunión jerárquica, la primera. Sin comunión jerárquica no hay comunión fraterna. O sea, si yo no quiero a mi obispo y no confío en mi obispo y no obedezco a mi obispo, mal párroco voy a ser. Nunca voy a poder aglutinar a una comunidad que sea comunión. Aunque mi obispo sea un zoquete y me la líe todas las semanas. Bien, pero es Pedro. En este caso es el sucesor de cualquiera otro de los apóstoles, pero es el colegio apostólico que es de quien Dios se vale para generar comunión. Comunión jerárquica, comunión eucarística. Una vez más, Jesús les parte el pan. Y comunión vocacional. No es mi vocación, no es mi carisma, no es mi misión. Entramos en esa comunión en la cual todos remamos en la barca de la iglesia. Y nuestra vocación solo se verá satisfecha en la medida en que es una vocación discernida, acompañada y vivida en iglesia. De ahí que haya mucho iluminado que cuando se convierte viene dándonos lecciones de no sé muy bien qué, pero rompiendo la comunión. En el fondo todavía le queda mucho que caminar. Todos hemos vuelto de una convivencia o de unos ejercicios o de un no sé qué, y claro, como el Señor nos ha tocado, parece que nos hemos hecho ya maestros de la fe. Necesitamos que la Iglesia nos discierna en nuestra vocación y que nuestra vocación sea una vocación eclesial. Por eso estamos en vida ascendente, está discernido, acompañado y vivido en el seno de la Iglesia. Comunión, participación en el banquete y en el envío. Cristo invita a participar en el banquete y envía a Pedro y le hace partícipe de su misión. Yo soy el buen pastor, pastorea mis ovejas. Por tanto, participo en la misión de Jesús y en la misión, apacienta mis corderos. Recordemos que Galilea es el lugar de la llamada, es el lugar del primer amor. El banquete que Jesús nos prepara, nuestras reuniones, nuestra comunión, nuestras misas, nuestros encuentros, en definitiva, a lo que nos ayudan es a reencontrarnos con ese primer amor por el que Jesús nos sedujo y refresca nuestra vocación de cristianos. Sin una referencia eclesial, sin una referencia comunitaria, sin un banquete compartido con mis hermanos, al final mi vocación, mi primer amor se va diluyendo, se va olvidando. Lo bien que me está viniendo venir a vida ascendente. Me está recordando todas las cosas que aprendí cuando era niño en la catequesis. No lo dice vuestra gente.
su reencuentro con la Iglesia en vida ascendente es un momento como de recuperar esa pasión de juventud, ese primer amor. Esto ya lo hemos dicho, seguir a Pedro, aunque no sea de fiar, aunque la pesca sea frustrante, porque en la barca de Pedro siempre se termina pescando y encontrándose con Jesús, porque la pesca siempre nos conduce hacia el Maestro. Cuando los discípulos encuentran pesca, hay alguien que dice: es el Señor, el discípulo amado. Todos sabemos que Pedro es el Papa, Juan es la Iglesia. Por eso cuando van al sepulcro, Juan espera a Pedro. La Iglesia siempre espera a Pedro, es otro signo de comunión jerárquica. Pero fijaos lo bonito del texto. Pedro ha dicho: me voy a pescar. La Iglesia ha dicho: vamos contigo. En el encuentro con Jesús, la Iglesia reconoce a Jesús, y Pedro, haciendo un ejercicio de sinodalidad, caminando con otros, bregando con otros y escuchando a otros, se tira al agua para encontrarse con Jesús. Esa es la sinodalidad. El pueblo de Dios hace llegar su voz a sus pastores para que los pastores, en comunión, en sintonía, en sinodalidad, caminando todos juntos, lleven la barca a buen puerto. ¿Y qué hace Pedro? Se echa al agua. Y no de cualquier manera, atándose la túnica. ¿Sois nadadores? ¿Os imagináis coger una túnica, atarosla a la cintura y tiraros al agua? ¿Toáis que nos pesa, que se nos enreda? No parece muy lógico, ¿no? ¿Por qué Pedro se ataría la túnica? Porque es el hijo pródigo. ¿Qué hace el padre con el hijo pródigo? Ponerle la túnica. Pedro no quiere dejar atrás su túnica, porque es la túnica del hijo que vuelve a casa. Pedro se tira al agua porque está deseando reconciliarse con Jesús, está deseando volver al banquete, está deseando volver a la comunión. Y el signo de la comunión es la túnica de los hijos. Daos cuenta que este relato se pone por escrito muchos años después, cuando ya las primeras comunidades cristianas van poniendo la túnica de hijos a los que se van incorporando a la Iglesia. Tanto Pedro se ciñe la túnica porque la necesita para el encuentro con Jesús. El banquete se compone de lo que aporta Jesús y de lo que aportan los pescadores. Fijaos que en los relatos anteriores, en otros banquetes que hacía Jesús no necesitaba de nadie. Llegaba un chavalito: venga, los panes, los peces, pim, pim, los multiplico y doy de comer a todos. Ahora no multiplica, sino que les pide sus pescados. Ya es la Iglesia la protagonista de la misión. Ya tenemos una faena, ya hemos aprendido a seguir a Jesús. Jesús ya ha resucitado, ya no esperamos que haga milagros. El milagro es nuestro trabajo, es nuestro empeño, es nuestra pesca, es nuestro anuncio, es nuestro transmitir la alegría del resucitado. Y por tanto, ponemos junto al pescado, que es Jesús. Sabéis que eso, el nombre del pez en griego significa el acróstico del nombre de Jesús. Junto a Jesús ponemos el fruto de nuestro trabajo, porque ese es el banquete nuevo del reino de Dios. Ya no hay multiplicación, porque es el fruto del trabajo de los hombres. Bendito sea Señor por este pan, bendito sea Señor por este vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Y por aquí el relato continúa con ese diálogo entre Jesús y Pedro. De esto ya me habéis oído más y por tanto soy más escuela. Sencillamente esa gradualidad en las preguntas. La primera vez: ¿me amas más que estos? Es decir, ¿me amas más que nadie en el mundo? ¿Tienes un amor tan fuerte, tan firme, tan generoso como para dar la vida por mí? Y luego dice: Señor, tú sabes que te quiero. No es lo mismo amar que querer, ¿no? También en castellano. Está muy bien traducido.
yo no daría la vida por ti. Yo sencillamente te quiero, me gusta lo que dices, pero cuando tengo que dar la cara por ti, pues ya me conoces, me muero de miedo y te niego. Pero aún así, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Segundo, ya no es más que esto. La segunda pregunta es, Pedro, ¿me amas? Y Pedro sigue diciendo, Señor, tú sabes que te quiero. Y aún así él sigue diciendo, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, rebaja el listón hasta lo más bajo. Es decir, bueno, por lo menos tienes amistad conmigo para irnos a tomar unas cervecitas después del pescado. Y entonces es cuando Pedro se rompe. O sea, Señor, tú te estás conformando con mi mediocridad. Y aún así, a pesar de mi mediocridad, me sigues eligiendo para que yo ocupe tu sitio, para que yo sea el pastor como tú, como el buen pastor que da la vida por las ovejas. A mí esto me da mucha paz, porque yo no le quiero tanto. Yo creo que todos en algún momento nos sentimos mediocres en el amor, pero aún así el Señor nos ha elegido para que vayamos y demos fruto y nuestro fruto permanezca, para que nos pongamos el traje de fiesta y nos volvamos locos a contar la alegría del Evangelio, para que nos alimentemos en ese banquete nupcial donde nos sentimos amados como la esposa por Cristo y somos enviados a las encrucijadas de los caminos para anunciar la alegría de la salvación. Y como no se me ocurre mucho más, muchas gracias por